este templo, este gran monumento que ven aquí a mis espaldas, estuvo encargado de una mujer. Y bueno, chicos, miren, ahorita vamos a entrar a una de las tumbas más famosas de uno de los faraones más conocidos de todo el mundo, Tutankamón. De hecho, aquí una señora se estaba tomando una foto. Y de esposa ya ni se diga, para Ramsés II, entre más mejor. Imagínate, Sofi, tuvo 200 esposas aproximadamente. Once upon a time. Arrancamos la aventura del día de hoy en la ciudad más impactante de todo Egipto. En la aventura del día de hoy nos encontramos en Luxor, ubicada un par de cientos de kilómetros al sur del Cairo. Para llegar aquí tomamos un vuelo directamente desde la capital hasta Luxor. El vuelo duró aproximadamente una hora y es que muchas personas vienen a este lugar por muchas razones. Una, para conocer los cruceros que atraviesan todo el río Nilo. Otra, para conocer los impactantes templos de los egipcios que encuentran por acá. Y otras personas para degustar la gastronomía y la vida nocturna. Una de las preguntas que muchos tienen al visitar esta ciudad es ¿a dónde hospedarse? Nosotros nos quedamos en este hotel que se llama Arkan Hiro, que miren, tiene una vista increíble aquí al río Nilo, así que para quienes quieran un hotel con una vista bastante bonita, pues pueden quedarse en este lugar. Por aquí les voy a estar mostrando más o menos cómo es la habitación en la cual nosotros nos quedamos, ideal para 2 personas, e igual por aquí les va a estar saliendo el precio. Primeras impresiones, una de las cosas a las cuales aún no me acostumbro es que si el Cairo les pareció una ciudad bastante ruidosa, la ciudad de Luxor pues es bastante ruidosa o incluso un poquito más. A cualquier hora del día pueden escuchar diferentes cantos como estos, que no lo comento con el son de ofender a las personas que practican esta religión, pero si ustedes no son personas que están acostumbradas a mucho ruido o personas que no pueden dormir si el lugar en el cual se quedan está silencioso, este lugar les va a costar un poquito. Miren, yo me desperté a eso de las 5 de la mañana y me encuentro con este canto. Aquí se los dejo. Una buena alarma para las personas que son de sueño ligero. Yo me desperté y un poquito asustado. Si es primera vez que la escuchan, no se vayan a asustar, solamente es un canto que indica que es hora de rezar. Este canto lo ponen a diferentes horas, unas 6 o 7 veces alrededor del día. Otra de las cosas que se van a encontrar aquí en la ciudad de Luxor son personas que ofrecen tours, que ofrecen paseos en carruajes. Yo personalmente no soy muy fan de tomar este tipo de tours porque pues ya saben que utilizan a los animalitos para andar cargando gente y muchos caballos como estos no se miraban en el mejor estado salubre posible, porque unos incluso se les miraban hasta los huesos. Así que a la hora de tomar un tour como estos, chicos, recuerden que a muchos de estos caballitos no les dan de comer. Incluso otra cosa que sí no me pareció es que cuando uno camina por la ciudad de Luxor, muchos de estas personas que ofrecen tours de carruaje pues te hostigan bastante. Muchos de estos te ofrecen paseos a precios económicos y ya cuando vos aceptás suben el precio y te andan hostigando para que vos les aceptes. Y es que yo entiendo, es la forma de vivir de esta gente, pues en una ciudad tan turística muchas veces esta es la única forma de ganarse la comida. Pero ya la otra cara de la moneda, pues para las personas que vienen aquí como turistas y quieren andar conociendo, quieren andar apreciando los lugares, que te anden insistiendo tanto tiempo a cada momento se vuelve un poquito tedioso. Pero bueno, hoy sí, dicho esto, ya les di unas advertencias de aquí de la ciudad de Luxor. Hoy que ya les di esta pequeña introducción, vamos a conocerla, a ver qué lugares turísticos podemos encontrar. Démosle. ¿Qué onda, bichos? Aquí a mis espaldas tenemos el templo de Hatshepsut. Se preguntarán por qué los he traído aquí. Pues miren, este fácilmente podría ser uno de los templos más interesantes y curiosos de todo Egipto. Curiosos, ¿por qué, tío Fran? Porque miren, este templo, este gran monumento que ven aquí a mis espaldas, estuvo encargado de una mujer. Tío Fran, dijiste, es una mujer. Miren, anteriormente en Egipto era bastante raro que una mujer estuviera a la cabeza, que una mujer gobernara. Y la faraona Hatshepsut ha sido una de las
5 o 6 faraonas que ha tenido Egipto. Y la faraona Hatshepsut, lo siento chicos que me cuesta pronunciar esto. Y la faraona Hatshepsut ha sido una de las pocas faraonas que ha gobernado Egipto, y no por poco tiempo. Estuvo al mando nada más ni nada menos que 20 años. Como les comentaba, no estaba muy bien visto que una mujer fuera faraón, pero eso no fue impedimento para que la faraona Hatshepsut tomara el cargo. De hecho, Hatshepsut se vestía como hombre. Todo el atuendo que utilizaban los faraones, ella lo usaba. Todo el maquillaje que utilizaban los hombres también. Todo lo que tenía que ver con los hombres, ella lo usaba. De hecho, miren, algo bastante impresionante es que los faraones solían utilizar barbas postizas, entonces la faraona también los usaba, con el motivo que si se vestía como hombre, lucía como hombre, reforzaba la autoridad que tenía como faraón. Otra cosa también es que no solamente la forma en la que ella se veía tenía que ser como hombre, sino que también ella, todas las estatuas, todos los monumentos que la representaran a ella, las mandó a hacer de la misma forma. Ella fue representada también como un hombre, como símbolo de representar y reforzar también la autoridad. Entre otras de las cosas que, miren, me sorprendió, es que realmente no se supo que Hatshepsut era una faraona hasta 1822. Cuando la reina muere, se borró todo rastro de ella. El sucesor de ella, Tutmosis III, no sé qué problema tenía, si la odiaba, le caía mal, si quería poder. Y es que cuando la reina Hatshepsut muere, asciende al poder este compadre que les comento, Tutmosis III, y cuando este estuvo en el poder, mandó a destruir todo lo que tuviera que ver con esta faraona. Todas sus estatuas, todos los jeroglíficos que contaran su historia, todo lo que tenía que ver con ella, lo mandó a destruir. Esto para que la historia de esta reina no estuviera en la historia de Egipto. Entonces vengo yo aquí y digo, ¿se imaginan qué tan mal le caía la reina a este Tutmosis III para que la mandara a borrar prácticamente de la historia? Pero no fue hasta 1822 que los arqueólogos logran encontrar y descifrar unos cartuchos donde se encuentra un poco de la historia de Hatshepsut, y así se comienza a investigar y se conoce lo que les estoy contando ahora. ¿Te imaginas, Sofía? Esa sí era una faraona empoderada, representando el power femenino. Así es. Ay, no. Ando un poquito mala de la garganta, así que no puedo hablar mucho. Ya le pasaron una buena gripe aquí a la Sofía. Estábamos hablando aquí en chambres que surgen de la nada. Que mira, estas cosas de los egipcios lo hicieron para tener el descanso eterno. O sea, la gente aquí quería descansar para siempre. Y aquí viene lo curioso que hoy... Son lugares turísticos y pasan llenos desde la mañana hasta la hora que cierran. Sí, es que estos faraones no pasan solitos ni un día. Estos faraones no descansan. El tío Frank vino a grabar aquí a la reina Hatshepsut, no la deja descansar. Pero sí, bastante curioso esto de la reina Hatshepsut, que la quisieron borrar de la historia egipcia y no pudieron. Pero mira, de hecho no hay tantas faraonas en Egipto. De hecho hay unas 4 o 5. Solo hubieron como 5. Está Cleopatra, Hatshepsut, está Neitotep y está Neferusobek. Uy, esta última estuvo difícil de pronunciarla. Creo que lo dije mal, pero a lo que quiero llegar es que no hay muchas faraonas en Egipto que sean mujeres. Y es aquí donde vengo yo y tiro la pregunta. ¿Será que hubieron otras faraonas que sí las lograron borrar de la historia, Sofi? Puede ser, ¿va? Posiblemente. Posiblemente. ¿Quién sabe? Así que cuiden solo ellos. Yo voy a cuidar aquí a mi faraona Sophie Chup. Ustedes cuiden ahí a su faraón en la casa. Seguimos. Y es que vengo y recalco, es realmente sorprendente, creo que la cámara no le hace justicia a lo impresionante que se ve un templo como este, construido, tallado, justamente a la par de este acantilado de esta montaña. Y hoy sí, oficialmente finalizada la ruta de la faraona Hatshepsut. Hoy sí es que sí me cuesta pronunciarlo, chicos. Pero hoy prepárense porque lo llevo a otro lugar más impresionante que está como a unos 10 minutos de aquí, el cual se llama el Valle de los Reyes. ¡Vamos!
Miren, hoy sí, nos encontramos a unos 10 minutos de Hatshepsut. Espero estar pronunciándolo bien, pero aquí los he traído para que ustedes conozcan uno de los lugares más visitados también de todo Egipto y de aquí en Luxor. Este lugar que están viendo en pantalla se llama el Valle de los Reyes. Y como la misma frase lo dice, aquí en este lugar se encuentran una gran cantidad de reyes, de faraones egipcios. Este lugar solía ser la mítica necrópolis egipcia. Hay aproximadamente entre 60 a 75 tumbas en todo este lugar. Igual por aquí les voy a estar dejando el mapa para que se den una idea de lo grande que es acá. Como consejito, les recomiendo que traigan bastante agua porque sí se camina bastante. Y miren, básicamente la gente viene a este lugar para conocer cómo solían ser las tumbas por dentro. Muchas de estas se encuentran en un estado excelente y otras sí se han encontrado no tan bien preservadas como otras, pero la mayoría de personas vienen a este lugar por una tumba en específico que ya la vamos a ir a conocer, la tumba de Tutankamón. Antes de entrar aquí tienen que pasar por la taquilla a comprar la entrada general, que tiene un costo de 600 libras egipcias. Con esta entrada ustedes tienen acceso al Valle de los Reyes y también tienen acceso a 3 tumbas. Igual miren, como consejito, si no quieren aguantar mucho sol o si no quieren caminar mucho, aquí en la parte de afuera hay como otra taquilla de carros eléctricos donde ustedes pagan 20 libras egipcias y lo llevan en un carrito como este hasta la entrada del Valle de los Reyes. Por ejemplo, miren, cuando uno comienza a caminar aquí en el Valle de los Reyes se encuentra caminos para acá, caminos por allá. Miren, ahí al fondo es la entrada a la tumba de algún faraón. Se encuentran diferentes entradas como esta, con la diferencia que unas son gratis. Al ustedes entrar al Valle de los Reyes le incluye la entrada a 3 tumbas gratis. Ya si quieren entrar, por ejemplo, la de Tutankamón, Ramsés V, VI, ya esa tienen que pagar un precio extra. Por aquí se los voy a estar dejando en la descripción. Pero básicamente eso, chicos, es un sendero en el cual encuentran diferentes entradas a diferentes tumbas de faraones. Pero bueno, ya aclarado esto, sigamos conociendo un poco más de aquí, chicos, del Valle de los Reyes. Y bueno, chicos, miren, ahorita vamos a entrar a una de las tumbas más famosas de uno de los faraones más conocidos de todo el mundo, Tutankamón. De hecho, aquí una señora se estaba tomando una foto de recuerdito. Vénganse conmigo, por aquí hay unas pequeñas gradas que honestamente no sé para dónde me llevan. Por aquí llevamos ya otras gradas de madera que, bueno, las han adecuado bastante bien para las personas de la tercera edad. Y miren, chicos, oficialmente hemos llegado. ¡Qué locura! Ahorita aquí enfrente de nosotros tenemos la momia de Tutankamón. Varios se estarán preguntando, tío Fran, ¿por qué Tutankamón es tan conocido? Pues aquí les va una explicación breve para que me entiendan por qué tantas personas lo conocen y por qué dejó un legado y una historia aquí en Egipto. La fama de Tutankamón es simple y sencillamente por una razón. En vida en sí su reinado no fue tan prominente. Él fallece a los 19 años, pero la razón de su fama es porque su tumba fue descubierta completamente intacta luego de 3000 años, conteniendo fabulosos tesoros que ayudan a los egiptólogos a comprender mejor el proceso de momificación. Ya se liberó un poco el cuarto, honestamente estaba muy lleno de gente. Me costó agarrar este puesto, pero hoy sí ya estamos en primera fila. Para quienes quieran ver el sarcófago de Tutankamón, es así. Cuando veo este tipo de dibujos en los murales, sí me pongo a pensar, ¿qué dirán? ¿Qué tratarán de transmitir las historias que estas paredes cuentan? Realmente me deja sin palabras. Bueno, chicos, miren, hemos entrado a otra de las tumbas que más visita la gente, aunque para entrar a esta hay que pagar la de Ramsés V y la de Ramsés VI. Miren, honestamente cuando uno entra a cualquiera de estas tumbas se ven bastante similares. A veces una es más grande que otra tiene un tono de amarillo diferente a la otra, pero lo que cambia, chicos, es la historia que sus paredes cuentan. Nosotros, como no podemos traducirlo, pues no sabemos qué dice por acá, pero sin duda para todas las personas que se dedican a esto de la egiptología y andar investigando cosas así, debe ser una locura. Ahorita estamos aquí con Sofi, aquí no le ha agarrado un mareo ahorita. No, aquí no, porque aquí sí es amplio. A comparación de las pirámides de Egipto, aquí se siente un poquito más la ventilación. Sí. La otra incluso no había eran así los espacios y no había pero nada de ventilación. Sí, pero miren, en esta siento que son... Y muchas personas. Esta diferencia de las pirámides de Giza sí tiene como jeroglíficos, no sé si así se dicen. Como unos grabados. Unos grabados en las paredes, que me imagino han de contar historias, pero le estaba diciendo aquí no
a los chicos que como no sabemos qué dice, se los vamos a deber. Pero bueno, seguir explorando, chicos. Vamos. Sí, es que mira, ¿qué traducción le podría dar vos a esto? Que mira, había una vez un señor que tenía una vaca. La vaca tuvo un siervo que se convirtió en su hijo. Vamos a ver cuánto le tiene. Y miren, aquí quizás estaban tratando de plasmar alguna aventura que estaban teniendo en algún viaje en bote. Quizás iban por aquí dos muchachos, una chica en medio y quizás el faraón en medio. Tiene cabeza como la de Anubis. Quizás sí, o sea, puede ser que este era un viaje al más allá. Se llevó a estos tres Anubis. Creo que sí, ya le vamos atinando, Y aquí chicos. hay una serpiente. Cabal, una serpiente. Y miren, esto era lo que les estaba comentando. Actualmente esta tumba no sé de quién es, no tiene un nombre, pero me imagino que anteriormente sí estaba con acceso al público. Pues aquí tenemos una y por allá, no sé si logran ver al fondo, hay otra entrada. Entonces el lugar básicamente es así, chicos, es un cementerio, pero a una magnitud mucho más grande. Un cementerio enorme y entre una de las cosas más impresionantes, un cementerio que se construyó, muchos de estos bajo las montañas y muchas de estas tumbas también tuvieron que ser talladas adentro de la montaña. Una locura. ¡Qué cansado estoy ya! Nada fácil este tour, chicos. Vénganse preparados con agüita, con bloqueador solar, porque ahorita nosotros nos agarró un poquito de insolación, me estaba doliendo la cabeza, así que pasamos por esta zona donde ustedes pueden comprar algunos recuerditos, aunque la mayoría de personas vienen para tomarse alguna bebida refrescante. Así que bueno, por si ustedes en algún momento se llegan a sentir un poquito mal, mareados del sol, pueden pasar a este lugar a descansar un momento y después continuar con su trayecto aquí en el Valle de los Reyes. Sigamos. Chicos, arrancamos aquí calurosamente con un outfit anti quemaduras de sol porque el sol está potente aquí en Egipto. Hoy, nuestro día 3, miren, tomamos un trayecto de unos 200 kilómetros para venir hasta acá desde Luxor. Agarramos un tour a eso de las 4 de la mañana. Nos venimos ahí en un carro, un trayecto que duró aproximadamente, escuchen, ni más ni menos que 7 horas desde Luxor para llegar aquí a Abu Simbel. Miren, este también es uno de los complejos arqueológicos más visitados de Egipto, por lo menos en la parte del sur, porque está bien fronterizo con su país vecino Sudán. Aquí se encuentra el templo de Ramsés II y el templo de Nefertari. Para empezar, el dato curioso de este día, miren, anteriormente todo esto que ven por aquí no se encontraba aquí, sino que esto lo movieron hasta acá. Pero se preguntarán, ¿cómo hicieron para mover semejantes piedras, semejantes monumentos, semejantes templos tallados en la roca hasta aquí? Pues se los cuento en breve. Pero lo curioso comienza aquí. Durante mucho tiempo se supo que el río Nilo se desbordaba en diferentes épocas del año. Estas crecidas hacían que cuando la marea subía y después bajaba, toda esa tierra que se inundó durante un breve momento quedaba con nutrientes. Pues la gente solía sembrar ahí y podríamos decir que era una ventaja porque los nutrientes que quedaban en la tierra servían para que la gente cercana a la zona cosechara. Lo malo era que estas subidas del río Nilo no eran en una época en específica, sino que eran al azar. Es decir, que mucha gente sembraba en toda esa zona y lo malo era que cuando el río Nilo se desbordaba, pasaba arrasando toda esa cosecha. Entonces la gente lamentablemente por eso perdía todo lo que había sembrado. A raíz de eso, la gente, como no tenía que comer, sufría hambruna. Es por eso que surge la idea de crear una presa en la zona aproximadamente en 1899 y esta termina de construirse
construirse en 1902. Esta con el tiempo fue sufriendo modificaciones porque no era capaz de mantener el nivel del agua. Lo que se hacía era construirle más altura a la represa, después le construían más alturas y así sucesivamente, pero después de varios intentos se dijo que por qué mejor no, en vez de estarle haciendo más altura a la represa, por qué no construyen otra represa. El problema principal era que al hacer esa represa nueva a unos cuantos kilómetros de la primera, pues esta iba a crear un enorme lago que es este que ven acá, el lago Nasser. Miren, lo estoy viendo ahorita en Google Maps y se ve realmente enorme. Toda esta zona que ven anteriormente solía ser tierra firme y aquí se encontraban diferentes monumentos, se encontraban diferentes templos, estatuas y varias construcciones que habían quedado de la historia de Egipto. Es decir, que lo iba a inundar todo. Entonces, tío Frank, ¿cómo este monumento terminó aquí sano y salvo y no terminó bajo el lago Nasser? Pues miren, cuando los arqueólogos egiptólogos vieron que tenían que rescatar este templo porque es realmente importantísimo, se unieron, hicieron como una reunión para ver cómo podían salvarlo. Pasaron ahí bastante tiempo buscándole solución, dando ahí varias alternativas y la alternativa final, la alternativa clave fue que sí, iban a mover este templo, pero, o sea, está difícil moverlo en una sola pieza. Entonces ahí decidieron moverlo en piezas pequeñas. Tío Frank, ¿cómo que en piezas pequeñas? Miren, lo que hicieron fue que todo esto que ven acá lo dividieron en porciones, en bloques pequeños de aproximadamente 20 toneladas cada uno. Entonces, ya una vez dividido todo este gran monumento, todo este gran templo en bloques pequeños, deciden moverlo a una zona más elevada donde no peligrara por el agua. Es decir, más o menos en esta zona que está cubierta de agua, la pasaron a esta zona más alta que ven por acá y hoy se conoce como Abu Simbel. Pero miren, chicos, en esta historia que les conté, que tuvo un final feliz, no todas las historias tienen un final feliz. Sí, se logró rescatar este templo, el templo de Ramsés II, pero en toda esta área que ven acá, que conforma el lago Nasser, hay monumentos, hay templos que lamentablemente no lograron rescatarse. Estos todavía se mantienen en la posición original que se descubrieron, solamente que están bajo el agua, tío Fran. ¿Pero por qué no los sacan? Pues simplemente porque es bastante costoso, no renta mucho el rescatar esos templos, porque sí se tiene que invertir una gran cantidad de dinero y también tener la tecnología adecuada. Así que esperemos que alguna vez estos templos que lamentablemente quedaron bajo el lago Nasser alguna vez salgan a la luz para que la gente los conozca. Pero sí, miren, hoy que ya saben cómo este templo terminó aquí y no bajo el agua, les voy a contar unas cositas de Ramsés II. Esto es lo que les quería mostrar. No sé si logran ver esta división de este bloque y este otro para que se den una idea. Este sería un bloque, por aquí tenemos otro bloque y así bloque tras bloque fueron cortando todo este monumento y así en pequeñas piezas entre comillas, porque la verdad que está bastante grande, lo fueron transportando. Otra cosa curiosa es que ya estando acá, se ven enormes. Miren, este templo se conforma por 4 estatuas de 20 metros cada una. Ya aquí se ve enorme. Este Ramsés II por aquí se miran bastante grandes. Pero bueno, les quería comentar eso porque cuando uno lo ve en fotografía no se imagina la dimensión de estos monumentos. Entonces, para que se den una idea, 10 veces su servidor aquí formaría una estatua de esta. Bueno, chicos, miren, ya estamos aquí adentro del templo de Ramsés. Voy a aprovechar a contarles unos datos curiosos, pero está bonito, creo que. Sí, es tal como lo enseñan en Encarta. Yo no vi la Encarta. ¿Qué es Encarta? Es una enciclopedia virtual, yo la veía cuando estaba niña y ahí aparecían como recorridos en 3D de hace un montón de años, no era como que sí súper definido ni nada de eso, pero es igualito, o sea, habían lugares como emblemáticos, por decirlo así. Y ahí salía salía uno de China, un templo de China. Yo recuerdo que también Grecia, Atenas y todo eso. Son cosas de la infancia que no viví. Chicos, déjenme aquí en los comentarios si ustedes usaron Encarta, porque yo lamentablemente no. Pero lo he escuchado que lo dice varias gente así, de la chaviza como yo. Cuando empezábamos a usar las computadoras, los niños, o sea. Cabal. Pero miren, ya estando aquí les cuento, Ramsés II ha sido uno de los faraones más longevos que ha tenido Egipto. Gobernó aproximadamente durante 66 años y miren, le gustaba tener hijos, parece que sí. Tuvo aproximadamente 100. Se dice que miren, tuvo entre 48 a 50 varones y entre 40
a 53 hijas. Y de esposas ya ni se diga, para Ramsés II entre más mejor. Imagínate, Sofi tuvo 200 esposas aproximadamente. Pero su corazón se lo perdió. Mira, se dice que tenía unas 200 esposas, de las cuales 6 eran las más importantes. Y de esas 6 más importantes, había una que le robaba el corazón. Solo de una estaba completamente enamorada. Pero así hay varios jóvenes en la actualidad que quieren tener 200 esposas. Dicen que solo están enamorados de una. Ajá, quieren tener 6 oficiales y solo es una la que aman. Dicen. Pero mándele este clip al amigo que tiene 200 esposas no oficiales, 6 oficiales y una que domina su corazón. Miren, otro dato curioso es que Ramsés fue nombrado heredero al trono y comandante al jefe del ejército cuando recién tenía 10 años. Esto sí me sorprendió. Y miren, duró tanto en el poder que sobrevivió incluso a muchos de sus descendientes. Es decir, que muchas personas que nacieron cuando él ya estaba en el poder se fueron de esta tierra y él continuaba gobernando. Entre otras de las hipótesis que la población en ese entonces tenía era que como este faraón había vivido tanto tiempo, de hecho murió a los 90 años, pues tenían la idea de que una vez el faraón Ramsés muriera, era el apocalipsis. Eso sí me pareció a mí bastante interesante. Bueno, el apocalipsis no llegó, pero miren, dicen que cuando Ramsés II murió, comenzó la decadencia del poder de Egipto. No sé si será verdad o mentira, pero eso es lo que dicen diferentes fuentes en internet. Miren, aquí se ve más detalladamente lo que les estaba comentando de los bloques. Ahorita nos encontramos ya dentro del templo y se logran ver, por lo menos en esta parte, una división por aquí, otra división por acá, otra división aquí más arriba. Y es que sí, también hay que darle los créditos a las personas que ingeniaron esto. Esto no fue hace mucho, o sea, fue hace unos 100, 150 años aproximadamente. Pero aquí les voy a estar poniendo la fecha exacta de cuándo fue que hicieron todo esto. Pero sí se las ingeniaron bastante bien. Al final fue como desarmar un monumento y volverlo a armar en otro lugar. Y miren, antes de irnos del templo de Ramsés II les quería comentar que bueno, también a este faraón se le consideraba el faraón de los monumentos, de los templos, o sea que le gustaba construir este tipo de edificaciones. De hecho, la gran mayoría de estatuas que se logran encontrar en los museos de Egipto, pues son responsabilidad de Ramsés II. En el primer video que les mostramos de Egipto, entramos al nuevo museo egipcio y tenían por ahí una estatua de Ramsés II. Igual en el museo del Cairo pueden encontrar una que otra. Y bueno, miren que justamente a la par, creo que tienen que caminar máximo unos 2 minutos para ir al templo de la Nefertari. Lo que les estábamos comentando de que el Ramsés II tenía varias esposas, no era mentira, era verdad, tenía unas 200, pero también tenía su favorita. Es por eso que cuando ustedes vienen aquí a Abu Simbel, el único templo que encuentran a la par de Ramsés II es la de Nefertari. Mira, de hecho también en ese entonces no era tan raro que los faraones tuvieran muchas esposas. De hecho en esta zona también hay ya en la actualidad hombres que tienen bastantes esposas. Y también mira, de hecho no era ni raro el incesto. Muchas personas se casaban con sus hermanos, con sus hermanas, y pues en esa época con sus hijos, es que supuestamente Ramsés II también se casó con 3 hijas de él. sí, sí, es que era una fiesta. No, mentira. Corte y volvemos. Y bueno, si oficialmente estamos aquí, a mis espaldas tenemos el templo de Nefertari. Cuando ustedes ven aquí detalladamente también se logra ver las divisiones de los bloques, que era lo que les estaba comentando al inicio del video, que estos templos, para que no quedaran inundadas en el lago, los tuvieron que partir en diferentes bloques, y el templo de Nefertari no fue la excepción. Y es que como no podían dejar atrás a la amada del faraón Ramsés II, que ahora descansa a la par de su chico. Miren, de hecho cuando ven aquí el templo de cerquita se ve aquí a la izquierda Ramsés II y aquí a la derecha
fecha Nefertari. Si su chico no les hace un templo así, pues no está en nada. Usted no es la oficial, lamento contarles esa mala noticia, así que buxos ahí. Se dice que Nefertari también era una de las mujeres más hermosas que existió en todo el Egipto antiguo, pero esa no era su única virtud, sino que también se consideraba una mujer poderosa y muy inteligente. Y pues todas estas cualidades que tenía la convirtió en la persona perfecta para enamorar a Ramsés II, que al final terminó siendo el gran amor de él. Y por eso le construyó este templo, que está viendo aquí atrás. Resaltó por eso entre 200 esposas. Por eso, ajá. Pero pues Nefertari no solo era la esposa real, o sea, eso no fue lo único que hizo, lo único que logró, sino que también como ella tenía una mente muy brillante para la política, pues por ella se llegó a un acuerdo de paz entre otra civilización que era muy fuerte en ese momento y con la cual el imperio egipcio tenía ciertos conflictos. Entonces, gracias a ella no se llegó a una guerra ni nada de eso, sino que se logró la paz. Además de que logró obtener muchos títulos por su cuenta, como señora de las dos tierras o señora de todas las tierras. Este título era considerado a un nivel o rango igual al de un faraón. Entonces, no solamente era la esposa de Ramsés, no solamente era conocida por eso, sino que también ella logró muchos méritos propios. Y bueno chicos, miren, parece que así vamos terminando esta aventura, una combinación de Luxor y Asuán, pero no nos vamos sin antes contarles el último dato informativo que está Sofi. Hoy vino a cumplir la tarea, trae unos datos que están 10 de 10. Bueno, es sobre la tumba de Nefertari. Como les mencionamos anteriormente, pues este templo se creó para ella, pero no lo logró ver porque pues falleció. Entonces también tenía su tumba, así como los demás faraones y esposas de faraones, toda la cosa. Y se encuentra en el Valle de las Reinas. Se considera que la tumba de ella es o es la más bonita o es una de las más bonitas que se construyeron, porque está bien llena de colores, bien pintoresca, y además es de las que está mejor conservada el día de hoy. Hay algo curioso con respecto a ella, que cuando hicieron como la expedición y todo, no encontraron nada, o sea, ni ropa, solo unas sandalias encontraron, y de ahí ningún tesoro, o sea, nada, ni siquiera su momia. De la momia lo que encontraron fueron unas piernas, nada más. Lo único es que no era certero si eran de ella o no. Entonces hicieron ciertos estudios y llegaron a la conclusión de que sí son las piernas de Nefertari, además de que lo comprobaron con las sandalias que habían encontrado, porque coincidía el tamaño del pie con las sandalias. O sea que le robaron medio cuerpo. ¿Qué? Encontraron las piernas. Estos egipcians, cosa seria. Ajá, de ahí todos los demás tesoros, todo fueron saqueados. ¿Qué habrán hecho con medio cuerpo? Está curioso, esto está curioso, pero terminamos con ese dato que le pone la cereza al pastel este videito. Nosotros nos despedimos, no olviden ahí chicos dejar su like, suscribirse y pendientes porque este es nuestro último video aquí en Egipto, pero pendientes porque después nos vamos a ir a otro país por aquí cerquita. Déjenme aquí en los comentarios, a ver, el que adivine le vamos a dar ahí un premio. Nos vemos en un par de días con un nuevo video.